Bueno, bienvenidos, nos ponemos en marcha. Y miren si tenemos para ponernos en marcha este martes. Miren lo que ha sido la agenda. Te ajusten las tarifas, entiendo que te referís puntualmente al transporte, son necesarias en este camino que estamos llevando de equidad. Hemos tenido la confirmación de parte de Carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido. Para que el asunto vuelva a comisión. Lo sometemos a consideración. Aprobado. Queda levantada la sesión. Sí. López, el diputado ya pasó. Sí, diputado, nos levantamos. Queda levantada la sesión, diputado. Bienvenidos formalmente, buenas noches, Débora. Buenas noches. ¿Cómo estás, Paulino? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Bueno, mira, a esta hora lo que aparece como información es que los puentes se han roto, Sí. respecto de la posibilidad de seguir avanzando en materia legislativa. Recién lo decía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decía ella, en mi experiencia política, esta ley vuelta a comisión ya no tiene manera de ser tratada en el recinto. Y después tenés varios elementos en el día, yo diría en estas últimas 2 horas y media que confirman esta hipótesis. Por un lado, el presidente Javier Milei, a través de un comunicado oficial de La Libertad Avanza, y luego dándole likes o retuiteando a tuiteros que hablaban de guerra contra la casta, que hablaban de, voy a tratar de no replicar la misma palabra por pudor, bueno, abajo el graf lo tapa, las prostitutas, colega, ¿no? Las prostitutas. Beto Mendelevich, que habla efectivamente de las prostituta del peronismo, ¿no? Bueno, para ser un poco más elegantes. Entonces, los puentes se han roto, Bullrich lo decía, para ella la ley ya no tiene lugar. Oscar Sago, el titular del bloque, habló acá de manera, te diría, un poco dubitativa respecto de si tenía o no conocimiento de que volviendo a comisión el tratamiento de la ley en general se caía. Guillermo Francos directamente dijo que para él, cuando la ley volvía a comisión, lo único que se iba a discutir era el tratamiento particular porque la aprobación en general seguía en pie. Error gravísimo de desconocimiento de la técnica parlamentaria. ¿Sigue Francos en el gobierno? Bueno, es una buena pregunta, porque acá ha sido uno de los grandes derrotados, se ha fracasado. Sí, ha sido uno de los grandes derrotados, Paulino, pero también ha sido el único, prácticamente el único que ha intentado dialogar con los que nadie quiere hablar en La Libertad Avanza, ¿no? Eso también se lo quiero destacar a Francos. Es cierto. Débora, te quiero preguntar también a Paulino a propósito de lo que vos decías recién. En principio, hoy no hay ánimo de discutir con nadie. Nadie de La Libertad Avanza está pensando mañana en levantar el teléfono y hablar con alguien. Ahora, ¿cómo piensa gobernar Javier Milei? Porque que no nos vendan espejitos de colores, no se puede gobernar plebiscitando. Bueno, eso pero lo dijeron. No es cierto. Lo dijo hoy Francos. Vamos a recurrir a todos los instrumentos que tengamos. Eso está pero perfecto. ni el Ahora, plebiscito un ni la plebiscito consulta no es popular es vinculante. vinculante. Vos no vas a privatizar Aerolíneas Argentinas por un plebiscito. Vos no vas a cambiar la fórmula jubilatoria por un plebiscito. Se gobierna de otra manera, con lo cual acá hay una puerta abierta gigantesca. Guillermo Francos decía esto, mirá. El cambio es el presidente Milei y el presidente va a seguir gobernando como está gobernando ahora, con los instrumentos que le permita la Constitución Nacional. El presidente tomará todas las medidas que le permita la Constitución Nacional. Será por decreto de necesidad y urgencia, será como lo viene haciendo hasta ahora, sin la ley, y cómo el presidente ha ido ordenando la macroeconomía del país, como lo está haciendo hasta ahora. Entonces seguirá haciéndolo. Y si tiene que recurrir a consultas populares, lo va a hacer también. Obtengo o me dan los instrumentos para gobernar, o le voy a pedir al pueblo que me diga si me dan los instrumentos para gobernar o no. Que diga, denle los instrumentos para gobernar al presidente o no. Sí, yo acá me quedo más que con la idea plebiscitaria, que ya sabemos que constitucionalmente no tiene vínculo para poder avanzar, con la idea del DNU. Porque un poco lo decíamos ayer, ¿no? Anoche
mezclando algo de información con especulación política. ¿Hay vocación realmente del presidente Milei o del gobierno de avanzar en el tema legislativo o la idea es exponer a lo que ellos llaman, que le ha sido muy redituable durante la campaña, la casta, y mostrar que no hay vocación de colaborar y que tienen que recurrir a otros instrumentos? Lo que pasa es que la vocación de colaborar estuvo. A tal punto estuvo que había más defensores dentro de la oposición amiga que dentro del propio bloque de La Libertad Avanza. Sí. Porque la definición de un senador que preside ni más ni menos que el Senado de la Nación, como Bartolomé Abdala, el fin de semana cuando dice que los gobernadores son animalitos que gastan, y los acusó de llevar agua para su molino. Sí, agua para qué molino quieren llevar. Ellos tienen la misma legitimidad, los intendentes tienen la misma legitimidad, los diputados y senadores tienen la misma legitimidad que el presidente. No es que hay un legítimo y el resto ilegítimo. Y cada uno defiende sus intereses. Claro, de eso se trata, eso es la política, ese es el arte de la negociación. Claro, pero acá hubo una incomprensible estrategia de policía bueno, policía malo, que no la termino de entender, donde por un lado iba gente, Francos es un ejemplo, al Congreso para tratar de destrabar algunas cosas, y por el otro lado, vos lo dijiste muy bien, Paulino, ayer, Milei retuiteaba un chiste de Nick y detonaba todo entre los radicales, por ejemplo, entre Julio Cobos. Es que hoy así el radicalismo no es el que le dio la espalda. Y entonces Milei dice, son los radicales. Bueno, los venís tratando desde hace mucho tiempo, y los radicales te aprobaron en general. Los radicales estaban dispuestos a aprobarte un montón de aspectos que estaban vinculados a la ley, pero había puntos que el radicalismo le había pedido, Hacemos por Córdoba le había pedido, el bloque de Pichetto le había solicitado, que sean fruto de una negociación que nunca ocurrió. Camila, ¿cómo quedó? Sebastián, que ya está aquí con nosotros, la sumamos, buenas noches. Bueno. ¿Cómo quedó en el toma y daca finalmente? ¿Cómo venía quedando la ley hasta que finalmente se cae? No, venían algunos artículos siendo negociados. Vos mencionás a los diputados cordobeses, que eran uno de los puntos más relevantes de la discusión. Habían pedido, por ejemplo, había una cuestión con las privatizaciones, cosa que no llegó a tocarse, pero que frente a la resistencia que estaban ofreciendo los diputados en los otros artículos, se vio que se iban a caer. Varios diputados habían solicitado que algunas empresas queden afuera, algunas tenían que ver con Córdoba, había muchas concesiones hechas en ese punto, es importante tenerlo en cuenta, se habían dejado fuera, por ejemplo, muchas empresas que tenían sede en Córdoba, como fabricaciones militares, como FADEA, como la radio y la televisión de la Universidad de Córdoba. Se venían haciendo concesiones en ese sentido. Pero vos mencionás algo que es clave, Paulino, que es no solamente le dieron la espalda diputados de otros bloques, sino algunos que son, podríamos decir, incluso afinos, tienen afinidad con el gobierno, claro, son afín. Ejemplo, escuchá esto, Alejandra Torres, diputada de Córdoba, justamente. La esposa de Giordano. Esposa de Giordano. El titular de ANSES. Esposa del titular de ANSES. Sí. Votó prácticamente todo en contra. Anoche la pusimos aquí en primer plano. Sí, bueno, y habría que poner la foto también de Carolina Píparo. Carolina Píparo votó en contra. Fue la candidata gobernadora de la provincia de Buenos Aires de Javier Milei, que iba con él en las caravanas cargando la motosierra. Alguien que además ¿no? Fue destratada porque fue ungida como titular de ANSES e iba camino a una transición con Raberta, y finalmente en el medio apareció Giordano y la implosión de que Píparo no sea titular de ANSES. Ahora, independientemente de esto, también es cierto que habían hecho ya muchas modificaciones, porque la emergencia que cae es la emergencia energética, donde Roxana Reyes, por ejemplo, de Santa Cruz, diputada radical, muchos otros, los gobernadores patagónicos habían pulseado mucho para que eso no salga, porque corría riesgo la ley de lo que se conoce como zona fría, es decir, un diferencial en la tarifa de gas para aquellos sectores donde se utiliza mucho el suministro de gas de red. Y en consecuencia que no pueda ser modificado eso, con lo cual esa emergencia no se había aprobado. Esta es Alejandra Torres, ayer la mostrábamos, porque es además la persona que estuvo trabajosamente articulando lo que podría haber sido una ley que establezca una nueva movilidad jubilatoria en la Argentina, que es lo que estaba en discusión después del capítulo de privatizaciones, que era la idea de qué hacemos con los jubilados, porque si le dejamos la actual ley, no la actualizamos, la derogamos, pero no le establecemos una nueva y dejamos al libre albedrío y discrecionalidad del presidente los aumentos, tal vez corremos riesgo de que los jubilados pierdan aún más de lo que han perdido en el gobierno de Alberto Fernández. Vos fíjate, hoy un poco hablaba Francos de este descalce que había entre la aprobación de las emergencias, que fue una de las primeras cosas que se trató, porque le habían aprobado la emergencia en 6 materias: económica, financiera, seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Ahora, esas emergencias fueron aprobadas, pero después en la delegación de facultades, muchas de las mismas áreas en las que sí se había aprobado la emergencia no habían sido convalidadas. Pero convalidaron seguridad.
seguridad, que eso fue interesante porque iba a quedar afuera de las materias en emergencia. Ya de entrada iba a quedar afuera. Entonces algunos especularon que eso era un buen gesto, pero después, lo que me dicen dentro de la Cámara es que se empezaron a poner nerviosos cuando quedaban incisos afuera. Y hubo se tomó una decisión que estuvo también en cabeza de Santiago Caputo, que estaba en el Congreso y estaba muy inquieto. A esta hora me dicen que sigue estando, estaba con Ritondo y Martín Menem. Estaba muy inquieto, me dijeron muy inquieto, que tuvo que ver con un desconocimiento del artículo del reglamento de la Cámara de Diputados que implicaba que obviamente si volvía hacia atrás quedaba dada por fallecida la votación. A ver, un éxito si querés Milei. Bueno, sí, la dio por Milei. eso. Pero a los gritos por teléfono. ¿Ustedes creen que puede haber autonomía en Martín Menem o en Sago? No. No, nada. Absolutamente es decir, no. la orden la dio Milei. Ahora, me parece un error de cálculo importante por parte de Milei, porque este tendría que haber sido el primer éxito político del gobierno y los que terminaron aplaudiendo fueron los legisladores kirchneristas. Pero perdón, si nosotros, si es verdad, que es la foto que más le sienta cómoda a Milei. A Milei le sienta cómodo el festejo del kirchnerismo, porque ante eso la sociedad se espanta y se corre. El paro general de la CGT, Pablo Moyano diciendo vamos a tirar el río. Todo eso le sienta. Ahora, con eso no alcanza. Eso le sienta Vos bien para el relato. resolver, Claro. Vos tenés que gestionar y tenés que gobernar. La sociedad te endilgó ese lugar y de hecho no eligió aquello que quedó en un segundo plano, que es residual, que es minoría, que no puede imponer ya mayorías y que hasta aquí ni siquiera podía obstruir la ley. Sin embargo, tu propia impericia gestó que esa minoría se convierta eventualmente en mayoría. Sí, es que Milei encontró un relato. Como lo encontró el kirchnerismo, yo no me olvido que cuando, ¿te acordás? El famoso momento en el que se decía que Cristina y Néstor se querían ir y que hubo una conversación entre Alberto 125. Fernández y Lula en pleno conflicto con el campo, año 2008, y hablaban de golpe institucional. Entonces digo, ese relato, esa épica es la que está encontrando el gobierno, pero claro, tienen que mientras tanto gobernar. El kirchnerismo podía hacerlo porque tenía mayorías parlamentarias. Milei tiene 37, ¿son los diputados? 38 diputados y 7 senadores. 7 senadores. Ahora, vos con la épica no le das de comer a la gente todos los días durante el largo plazo. En la Argentina tuvimos un 25% de inflación en diciembre, vamos a tener aproximadamente un 20% de inflación en enero. Son números siderales. ¿Cuánta paciencia le va a tener la gente? La gente a Milei, perdóname Paulino, ¿cuánta paciencia le va a tener la gente a Milei si esto continúa en el largo plazo? De ninguna manera estoy diciendo que esta inflación es responsabilidad de Milei. Lo que digo es que la crisis la pagan los oficialismos siempre. Solo para poner en contexto, ya está Federico Andajasi, ya lo sumamos. Fede, bienvenido, buenas noches, gracias por este enorme placer. Pero fíjense lo que tuitea Salvador Vitelli, si no me equivoco, respecto a los datos oficiales del INDEC en términos de poder de compra. Y ayúdame, Camila, en esto, y Pablo. Finalmente, no solo los salarios están corriendo por detrás, sino que lo están haciendo a un ritmo definitivamente de un descalce pocas veces visto. El RIPTE, o sea, el indicador promedio de aumento salarial en la Argentina subió 8,3% mensual en diciembre. Implica una caída de ¿cuánto? De casi el 20% en términos interanuales reales. Es decir, alguien que compraba 10 cosas puede comprar 8. Hay 2 que ya no puede comprar. Estamos volviendo a los niveles salariales de poder de compra de julio del 2005. Es la mayor caída real interanual desde marzo del 2003. Post salida de la convertibilidad. Lo dice Salvador Vitelli, que ha sido un exquisito en cuanto a lo contestatario para con la gestión Massa. No estamos hablando de un kirchnerista. Salvador Vitelli acá muestra el gráfico, y el gráfico es muy elocuente. Fíjense cómo es un palazo. Es una curva que se derrapa. Y por eso la línea. Fíjense que cuando el poder adquisitivo estuvo alto, el éxito electoral estuvo casi garantizado. Ahí está 2011, ahí está 2015 con una caída, aunque Scioli casi gana en primera vuelta. Está el 2017 de Macri, con una gran performance electoral, y está el 2019, donde aparece la derrota de Macri. Y luego las derrotas del oficialismo, del anterior oficialismo, de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, tanto en 2021 como en 2020. Sí, antes de ir a los datos duros, esto me hace pensar en la declaración que hizo aquí más temprano, hace un rato estuvo el vocero presidencial Adorni, a propósito de lo que es el relato, ¿no?, del gobierno de Milei, y él dijo, bueno, si esto es así, si el obstruccionismo de la oposición hace que no podamos sacar las leyes, el ajuste deberá ser aún mayor. Entonces también encontraba ahí una justificación, si querés, para la situación o las medidas económicas que tengan que tomar o los resultados que se demoren en llegar. El ajuste va a ocurrir con ley, sin ley, con decreto o sin decreto. Paulino, quiero volver un segundito sobre esos números, son muy interesantes porque hablaban de 2023. Obviamente en 2023 no gobernó Javier Milei, fueron apenas unos días al final de ese año. Eso es todo
Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa. Ahora, esta foto que estamos mostrando continúa ahora y se empeoró aún más. Te quiero agregar un dato adicional. En septiembre y en octubre del año pasado, además, empezó a caer el empleo privado registrado. Y además, en este plan de ajuste que lleva adelante Milei, porque cree que esto va a funcionar en el mediano plazo, va a haber más desempleo. Con lo cual, la ventana que tiene Milei para mostrar resultados no es eterna, con lo cual no se puede dar estas licencias legislativas. Que la industria cayó 5,4% en diciembre respecto a noviembre, más del 12% en términos interanuales, y la construcción cayó respecto a noviembre más del 8%, es decir, cada 10 obras que se estaban llevando adelante se continuaron poco más de 9, pero una ya dejó de llevarse a la práctica. Y efectivamente, en términos interanuales, cayó el 3% la actividad de la construcción global en 2023, en un año electoral fogoneado con el plan Platita, el gobierno anterior, más a gasto público y demás. Imagínate que con anabólicos cayó, sin anabólicos, con recesión y con plata no hay como el máximo axioma, con el retiro del repliegue de buena parte de la obra pública. Bueno, definitivamente ahí hay una contracción que genera pérdida de poder adquisitivo y pérdida de trabajo. Y hay un dato que te suma a que este poder adquisitivo va a continuar cayendo. Y ahí entramos en la discusión de cuánto tiempo la gente quiere o va a seguir avalando un relato, una historia, una explicación, más que resultados. El poder adquisitivo probablemente continúe cayendo porque estamos en una baja de intención de empleabilidad de por lo menos los últimos 3 años, post salida de la crisis por la pandemia, por supuesto, en donde estaba habiendo una reactivación, pero si uno va hacia atrás, incluso estamos en niveles anteriores ya. Con lo cual tampoco hay intención de emplear gente, con lo cual tampoco se implica que vayan a subir los salarios. En ese sentido, a propósito de lo que dice Camila, es un golpe muy fuerte para Milei lo que pasó con la ley hoy y también lo que está pasando con el megadecreto, porque hablábamos, a ver, ¿cómo sigue la historia del gobierno de aquí en adelante? Imaginémonos que Milei quiere gobernar por decreto. ¿Qué está pasando ahora con el megadecreto? Está cuestionado en la justicia en algunas partes fundamentales, con lo cual, reforma laboral. Claro. Con lo cual es mentira que podés gobernar como querés por decreto. No, bueno, afortunadamente, porque es una república, claro, pero claro, hay una república. Claro, lo que pasa es que vos fijate el error político también, ¿no? Hoy el presidente Milei está iniciando su gira internacional por Israel, Italia y después el Vaticano, el encuentro con el Papa Francisco. Lloró en el Muro de los Lamentos, una imagen y una postal muy fuerte, muy impactante, muy conmovedora. Ahora, eso debiera poder ser capitalizado por el gobierno y por el presidente Milei. Sin embargo, la verdad que ha quedado, estoy dándole una interpretación política al día, ¿no? A la jornada. Ha quedado completamente diluido, si querés, algo que tenía para mostrar el gobierno en medio de esta maraña de... curioso, ¿no? Milei tuitea esto. Podemos ver el tuit de Milei porque es un tuit de un presidente que no engloba, es un presidente que expulsa eventuales aliados y se muestra muy contestatario con propios, que también le contestan, gobernadores de Juntos, por ejemplo, que hasta aquí trabajosamente habían articulado acuerdos con el propio oficialismo en diversas áreas. Este es el tuit de Javier Milei, donde habla de que la casta está contra el pueblo. No es que él fracasa, es que la casta obtura lo que es el pueblo, que él está representado por él, solo por él. Me hace acordar a Massa cuando decía la democracia somos nosotros y el resto no son la democracia. Cuidado con estas cosas tan simplistas. La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar. Nuestro programa de gobierno fue votado. Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país. Este es el tuit, yo diría, más correcto de Milei, porque después habla de corruptos. Después ya, bueno, derrapa en el sentido de que no lo escribe directamente él, pero le da un like o retuitea. Bueno, mensajes muy agraviantes, ¿no? Contra la dirigencia política, no solamente del peronismo, a los que, bueno, llamó prostitutas, sino también contra el radicalismo. De hecho, los gobernadores de Juntos hicieron este documento, los 10 gobernadores de Juntos. Este es uno de los tuits que daba cuenta de La palabra guerra es muy fuerte, además, ¿no? Independientemente de la parte... Esto fue una declaración de guerra. Milei lo toma como una declaración de guerra. Miremos esto otro que es importante. El documento de los gobernadores de Juntos, que tratan de poner las cosas en su lugar. Definitivamente dicen, nosotros queremos ayudar. La Argentina votó un cambio, queremos acompañar. Yarlora también ha hecho un tuit hace un ratito, lo vamos a compartir, el gobernador de Córdoba. Y dice, los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, juntos
junto a los diputados nacionales que representan a los ciudadanos de las diferentes provincias que gobernamos, acompañamos el paquete de emergencia y facultades pedidas por el gobierno nacional. Cumplimos el compromiso asumido públicamente de ayudar al gobierno entrante con las herramientas que creen necesarias para hacer frente o para hacer las transformaciones que requiere nuestro país. No corresponde entonces que nos responsabilicen ni que nos falten el respeto, aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se apruebe la ley bases. Fíjate las firmas, ¿no? Yo veo la de Fuerte. Jorge Macri, por eso cuando veo a Jorge Macri me impacta, ¿no? Que tiene ahí Jorge Macri una vocación colaborativa, además tiene sintonía entre Wolf, su ministro de Seguridad, y Bullrich, pero también tiene un conflicto que es económico, que es la restitución de los fondos a la ciudad de Buenos Aires. Algo a lo que se comprometieron, por otra parte, ¿no? Y Dijeron bueno, que iban a hacer caso a ese reclamo de la ciudad, cosa que ahora parece estar en stand-by por lo menos. En tambaleante sí. porque no hay recursos para Sí. hacerlo. No hay plata. Bueno, recién Ahora- Bullrich nos dijo algo que ella lo ponía en términos especulativos, dijo que había hablado con Milei a través del chat, pero decía, mi experiencia política, que es mucha, por otra parte, la ley ya no vuelve al recinto. Está bien, pero ahí tenés distintas alternativas. Hay mucha gente que le cuestionó al gobierno esto de hacer una ley, con todo respeto a lo que voy a decir, casi megalómana, ¿no? O exageradamente ambiciosa. Quizás se podría diseccionar, repartir y ver, bueno, qué es lo principal, qué es lo más importante, eso lo trato ahora y más adelante otra cosa. Este no ha sido el camino que ha elegido el gobierno, tanto con el megadecreto como con la ley ómnibus. Les quiero preguntar esto, ustedes después de todas estas Déjame cosas que mostrarlo de estuvimos Yarlora viendo- antes, perdón. Sí, dale, antes de la claro. pregunta. Esto es Yarlora, el gobernador de Córdoba, porque este fue el de la noche. Escribió un tuit, después lo borró, después levantó un nuevo tuit. Argentina necesita ley, por lo que debe continuar su tratamiento a través del diálogo, el consenso y el respeto mutuo, defendiendo Córdoba. Punto. Casi descriptivo, pero diciendo yo quiero apoyar. Yarlora, vamos a decirlo, es uno de los apuntados tácitos de los gobernadores no Traición. colaborativos, eso, los traicioneros, ¿no? Según Milei, según La Libertad Avanza, vamos a hablar con nombre y apellido. Hay 6 gobernadores, ¿no? Pero hay dos, hasta donde yo sé, hay dos muy apuntados. Uno es Yarlora y el otro es Puyaro. Hasta donde Después yo está sé. Gustavo Sáenz de Salta, está Misiones. Pasalacua de Misiones, Neuquén. está el gobernador de Neuquén. Ujú. Y Y Santa Cruz, y Santa Cruz. Santa Cruz. Bueno, a ver, ¿qué esperaban de Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz? Realmente, es cierto que entró por Juntos por el Cambio y es cierto que entró En un acuerdo con el oponiéndose PRO. en un acuerdo con el PRO, pero venía del kirchnerismo y aparte viene digamos, de la militancia sindical más dura, ¿no? Del Sindicato del Petróleo en la provincia de Santa Cruz. Pensaba que iba a votar a favor de delegación de facultades en alguna Te materia. digo algo más. Antes de Claudio Vidal, es el lugar donde Milei, junto con Misiones, no pudo formalizar. Bueno, primero, Santa Cruz fue la única provincia donde Milei no formalizó su estructura partidaria. Por lo tanto, no tuvo candidatos a diputados nacionales ni a senadores. Perdió la posibilidad de tener más senadores. Hubiera tenido los de la mayoría. Las obtuvo el gobernador Vidal. Y por eso Alicia Kirchner, por la minoría, entró siendo senadora. De lo Sí. contrario, hubiera quedado fuera. Tampoco los tuvo en Misiones, por eso el acuerdo con Pasalacua. Rovira, básicamente, que fue uno de los financistas de Milei en la política. El que le abrió el primer local en Posadas, en la ciudad capital. Y efectivamente tampoco tuvo senadores. Perdió la posibilidad de tener 2 senadores por la mayoría en Misiones, donde gana también Milei. Es decir, la impericia política de hoy también tiene que ver con la impericia política del pasado. Sí. Que, insisto, le tributó muy bien a Milei. Fue un cachetazo, una bofetada al Sí, pero sistema. la campaña Ahora, no es terminó. contra el sistema, no es contra el sistema que vos podés llevar adelante necesariamente la gestión. Menem llegó contra el sistema, fue el distinto. Luego abrazó al sistema y lo lideró, que es cosa distinta. No sé si me explico. Sí. Federico, perdón. Mira, me parece, Paulino, que nosotros estamos cometiendo el error de analizar la situación con la lógica de la política, cuando Milei precisamente maneja la lógica contraria. Buen punto. Maneja la lógica de la antipolítica. Yo creo que hay algo deliberado acá, completamente deliberado. ¿Vos crees que lo hicieron adrede? Claro, Que no había, absolutamente. digamos, Absolutamente. condiciones para acordar. Claro, pero además, vos fijate, hay que ponerse del lado del público, que no es un mero espectador, digamos, son los que más padecen esta situación que heredamos, por otra parte, del kirchnerismo. Milei impuso una lógica distinta, que es el responsable de lo que le pasa a la Argentina, no ahora, el responsable de lo que le pasa a la Argentina de siempre es la política. Entonces, Milei no puede hacer política. Milei está condenado a hacer antipolítica. Esto es la antipolítica. Exactamente esto que está haciendo Milei es la antipolítica.
Por supuesto. ¿Cómo se sale de este laberinto? Porque de verdad que es un laberinto, porque la política está dispuesta a seguir haciendo política y Milei no está dispuesto a hacer política. Milei está muy claro que él ganó y sacó el porcentaje que sacó precisamente sosteniendo este discurso completamente rupturista, completamente nuevo también para la Argentina. Vos lo mencionabas a Menem. Menem traicionó su discurso de campaña. Él llegó con la revolución pero el productiva, estadio final de Menem está fue bien. ser presidente. En el caso de Milei es el estadio inicial de su carrera política. Sí, es cierto. Pero Menem era un animal político. Correcto. Que hizo política en la campaña e hizo política en la presidencia. Pero eso sí fue una estrategia. Había sido gobernador y además tiene una estructura partidaria que lo sostenía. Pero Menem, insisto, era un animal político. Milei es todo lo contrario. Entonces la pregunta es, ¿qué espera la gente? ¿Espera que Milei haga política? No lo sé, tal vez no. Entonces, cuando se dice, bueno, la gente no tiene paciencia ¿para con quién? Porque yo creo que la gente no tiene paciencia para con los políticos. Entonces, lo que nos está mostrando Milei es lo que quiere que la gente vea. Ahora, ¿a quién le va? Vos recién decías que siempre pagan los oficialismos. Pagan los oficialismos cuando la lógica es la lógica de la política. Esto es una lógica nueva. Esto hay que pensarlo en los mismos términos de lo que está sucediendo hoy en El Salvador. En El Salvador está habiendo un proceso, digamos, protagonizado por alguien de la antipolítica. Y no le está yendo mal. Pero está mostrando resultados en cuestionables, polémicos, pero está mostrando resultados en una demanda social. Ahí vamos. Lo que quiero decir, Federico, con esto, con un 20% de inflación, es tremendo. A lo largo de 12 meses vamos a buscar la legitimidad, cómo le dan las encuestas al mejor político del mundo y vas a ver que se destrozó. No, yo te entiendo, pero mira, algo de lo que pasó el otro día en las protestas que hubo, que terminó habiendo una protesta de 20 lúmpenes que estaban intentando romper el cordón. Eso es lo que quiere el gobierno que la gente vea. Es ese espectáculo. Entonces me parece que no es diferente lo que quiere mostrar el Congreso. Quiere mostrar que lo que pasó en el Congreso, ese es el espectáculo que está dando la política. Sí, ahora, si vos tenés un plan, lo explicitas, tenés un programa de gobierno amplio, llenaste los casilleros, estás en plena ejecución y estás dando señales con ejemplaridad y mucha austeridad de hacia dónde vas, probablemente una parte sustancial de la sociedad te lo compre. Ahora, el problema es que eso está relativizado. No digo que no esté. Definitivamente hay más ejemplaridad que antes, hay mucha más austeridad, por lo menos hasta acá, de la que hemos visto. Ahora, hay mucha impericia, hay falta de resolución, hay falta de gestión. No es adjudicable todo a solamente que hace 60 días que gobiernan, porque te insisto, hay lugares, dependencias públicas donde no hay firma y por lo tanto se traban expedientes. Eso significa que se demoran circuitos, se obtura. Entonces, si Milei dijo su propia boca, no lo digo yo, que él estaba dispuesto a asumir el día después de ganar el 19 de diciembre, cuando quiera, uno debería pensar que tenía el equipo, tenía el gabinete, tenía las formas, tenía las personas. Después vino todo lo que ya conocemos y después vinieron las entradas y salidas. Yo creo que eso es lo que molesta a un sector que quiere acompañar, que valida, que apoya, pero que dice, pero hagámoslo. Bueno, lo que pasa es que hoy, perdón, uno de los tantos tweets o mensajes, creo que fue el oficial de La Libertad Avanza, habló de traidores y extorsionadores, refiriéndose a los gobernadores de la Argentina. Es muy fuerte. A ver, hay una cuestión geográfica, evidente, obvia. Las provincias argentinas forman parte del territorio nacional. Sí, claro. No fueron podés ungidas por el voto popular. Bueno, no podés gobernar el país prescindiendo del destino de cada una de estas provincias. Mira, ahí está traición, ¿no? La traición se paga cara y La Libertad Avanza no lo va a permitir, traición y extorsión. Que los gobernadores extorsionan al pueblo para mantener privilegios. Con un agravante, Débora, con un agravante. Acá no le está hablando, por ejemplo, a Zamora de Santiago del Estero o a algún gobernador kirchnerista. Le está hablando a los dialoguistas. Sí, claro. ¿no? Por eso salieron está detonando pero sustentación legislativa. Pero hay un fondo de verdad en eso. Quiero decir, los gobernadores han mostrado históricamente una posición, para ser amable, por lo menos egoísta. Quiero decir, han sido los primeros beneficiarios de este esperpento que ha sido siempre la Argentina. Te diría que casi es el trabajo del gobernador. Bueno, está bien. Ir y pedirle plata a la Casa Pero está bien, pero bueno, Federico, fueron ellos, muchos de los gobernadores del peronismo, hace 5 minutos le votaron a Massa el tema del impuesto a las ganancias y ahora reclaman que le coparticipe en fondo.
fueron ellos. Bueno, un gobernador, un funcionario de gobierno, lo que me decía que esto había sido una suerte de baño de humildad. Muchos diputados en la sesión, etcétera, muchos opositores le adjudicaban al gobierno no tener noción de la república o del funcionamiento de la democracia, pero lo que decían desde el gobierno es que esto había sido un baño de humildad, de cómo funciona el federalismo. El provincialismo que incluso se agudizó frente a la crisis de Juntos por el Cambio, de cada gobernador defendiendo sus propios intereses, los de su partido, y de vuelta, provincialismos que se han arraigado más en el territorio nacional, en cada provincia, de repente ganando un gobernador que representa a un partido de esa provincia. Entonces hay que ir uno por uno a negociar, cosa que otros políticos con más experiencia supieron hacer. Que hay que señalar que me parece importante. Vos fíjate que una fue la conducta de los votantes cuando tuvieron que votar gobernador, y otra fue cuando tuvieron que votar completamente presidente. Distinta. ¿Entendés? Entonces, ¿a quién van a acompañar en esa disyuntiva los votantes? ¿Al Milei que votaron o al gobernador que votaron? Es complejo, es complejo porque además lo que dice Milei, hay que admitirlo, es cierto, los gobernadores son extorsionadores. Lo han sido siempre, no se puede negar. Me parece que la gente los vota para eso. Pero a ver, Después, Federico, me parece ahí también... sí. ¿Qué es ser extorsionador? Es un poco metafórico, ¿no? Porque, claro, porque extorsionador son los empresarios que se sientan en una mesa a buscar una prebenda. Extorsionador es un empresario que quiere mejores condiciones para tener un mejor negocio. Extorsionador es un periodista que mejora, pero cuando busca vos mejores tenés condiciones de trabajo en su ámbito. Cuando vos tenés a Quintela, yo creo que cada uno pelea por lo propio. ¿no? Eso es distinto a ser un extorsionador. Pero perdón, cuando Quintela te dice, si vos no me das la plata que me daba a mí el peronismo históricamente, yo voy a sacar una cuasimoneda. Eso es una extorsión. Sí, yo creo que la raíz del problema es el sistema. Política. Es el sistema, porque el excesivo centralismo que tiene el reparto de recursos en la Argentina, el sistema es el que provoca todo este tipo de distorsiones, ¿no? Que le puedas dar discrecionalmente, látigo y chequera se llamó durante muchos años, que le puedas dar discrecionalmente, de acuerdo al color político, determinados recursos a provincias que te son afines y castigar a otras. Lo vimos durante muchos años con el kirchnerismo, con el peronismo, castigar a la provincia de Córdoba. Los ATN. Entonces, el sistema es el que provoca también todo este tipo de situaciones. Va a estar en la beatificación de Mamantula el domingo, hora argentina, 5:30 de la mañana, creo, donde va a estar Javier Milei, Pablo. Va a estar, confirmó un devoto de Mamantula, ha estado en 3 o 4 procesiones, Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero. También viaja Jorge Macri, si yo no me equivoco. Sí. También viaja a este Jorge mismo Macri. evento. Bueno, sí. Imagínense, digamos, ¿no? Milei al lado de Gerardo Zamora, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y yo creo que esa es una convivencia que la Argentina tenemos que tener, aún en la disidencia. Entonces, yo creo que es bastante más complejo. Acá hay un axioma falso, que es un dilema falso, a mi gusto, que es contra la política. No es contra la política. ¿Qué quieren? No es política. ¿Qué es? ¿Una guerra? ¿Una guerra de qué? ¿A favor de quién y contra qué? Porque además digo, ¿vos le sacaste la caja a las obras sociales? No. ¿Vos le quitaste los aportes obligatorios y lo hiciste optativo como en Brasil de los gremios? No. ¿Vos hiciste una reforma tributaria profunda? No. ¿Vos le sacaste el pie de encima a los autónomos? No. ¿Vos le multiplicaste por 4 la facturación a los monotributistas que la pelean todos los días? No. Y te agregó otra. ¿Qué otras cosas le faltó? ¿Bajaste retenciones? Otra. No. ¿Le sacaste el pie al aparato productivo de encima? ¿Eliminaste ganancia para siempre? No. Registro de automotores. Esto es lo que estoy tratando de decir, Claro, Fede. no, régimen y de Tierra del Fuego. además ahora, un tema que a mí me parece crucial y me parece que debería ser la prioridad del gobierno, le acaba de habilitar $300 millones. $300 millones es una cantidad de plata, pero enorme, a las organizaciones sociales, no a los que necesitan los planes, a las organizaciones sociales. Yo creo, insisto, que la prioridad del gobierno es sacar ya mismo a todos los intermediarios y asistir a toda esa gente de manera directa. Entonces, acá sí, por supuesto, hay un gran contrasentido. Ahora, lo que sucede con Milei es que, digamos, él solo por esta premisa de ser la antipolítica se metió en un laberinto del cual no es fácil salir, porque la única forma de gobernar es haciendo política. Quiero decir, hasta los peores dictadores han hecho política. ¿Cómo sería, digamos, ser presidente de un país, tener una fuerza que gobierna un país y no hacer política? Digo, es algo que no existe en la realidad. ¿Qué tenés ahí, el libro, el último? Sí, ¿En serio? Mostralo. Hoy salió la tercera ¿Esa es la tercera edición? La tercera ya? edición. Hoy Bravo, Federico, muy bien. De Psicódromo. Sí. Libro que me encantó. Yo le voy a hacer propaganda porque me lo llevé a mis vacaciones y yo dije, me va a alcanzar ¿En para Tailandia? Sí, me va a alcanzar para las vacaciones enteras. No, me lo
devoré en 72 horas. Me Maravilloso. mandó Le la mandé una foto foto. de Tailandia, ella leyendo el libro. Yo, ¿qué hace leyendo el libro estando en Tailandia? Pero bueno, mira, afortunadamente nos queda la literatura. Digo, porque si solamente dependiéramos de la política, la verdad que estaríamos perdidos. Es un libro, digamos, que a mí me sirvió para alejarme un poco de este neuropsiquiátrico a cielo abierto que es la Argentina y paradójicamente el protagonista es un psicoanalista. Bueno, no quiero espolearlo, pero es un psicoanalista que se queda sin consultorio y siguiendo las máximas de Aristóteles va a caminar con sus pacientes y sostener un análisis peripatético. ¿Le podríamos decir psicódromo a nuestro Parlamento hoy? No sé si vale, ¿no? Porque el libro se llama así, psicódromo. ¿Crees que mañana y pasado va a haber éxito en el Bopreal? ¿Creen? Sí, yo creo que sí, porque todavía el mercado da señales de creerle al gobierno que pese a no tener el apoyo institucional va a avanzar en algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿No crees mañana un miércoles negro? Mira, Con por ejemplo, vos preguntaste el Bopreal. Sí, pregúntate Bopreal, porque además ahí hay un problema de las empresas que lo quieren solucionar. Entonces, de alguna manera... Con las importaciones heredadas, el problema de la anterior gestión, Exacto. que te decía, tráelo, pero no, la plata te la doy en algún momento, no ahora. Exacto. Y ese paga Dios, alguien lo tiene que pagar. Por ahora, la primera licitación vino bastante bien, la segunda venía bien, ahora puede que esto cambie un poco las cosas, puede ser, pero definitivamente las empresas están encontrando un mecanismo o buscando encontrar un mecanismo para deshacerse de esa deuda que tenían. Ahora, no quiero eludir a la pregunta del miércoles negro. Pero el bono tiene coronita, o Claro. sea, lo hicieron más lindo que el resto, lo hicieron mejor que el resto, te conviene más que el resto. ¿Cuánto te da? ¿Te rinde? 15% en dólares. Cotiza en mercado secundario y 15% en dólares anual. Digo, es tentador. Pero Por vos lo menos recién tentador. metías Igual- ahí Cuando cuña la en cómo limosna abre es el dólar grande. mañana, ¿no? Ahí va, porque estuve chequeando el mercado. Dólar que bajó a 1.145 hoy en el mercado paralelo, en el blue. También el dólar MEP estuvo allá por los 1.200. La bolsa volvió a perder terreno, los bonos afuera volvieron a subir. Efectivamente, el riesgo país bajó. Todo eso parece que mañana, bueno, podría... Puede recalentarse y hay un dato, estaba mirando un poco el mercado, ustedes saben que miramos un poco el mercado cripto cuando no tenemos cotización del dólar blue, miramos el mercado cripto que es persona a persona, es decir, el que ofrece a alguien con un precio, del otro lado lo acepta o no lo acepta. Entonces es bastante transparente en ese sentido, aunque no siempre te indica, hay sobrereacciones muchas veces, ¿no? ¿Cuánto está en este momento? Yo lo miraba a 1.270. Un poquito arriba. Un poco arriba. No tanto. No sobregirado, podríamos decir, no se fue a 1.400, pero un poco arriba. Veremos Te puedo tirar mañana un poco qué de pasa. mala onda, Paulino. El dólar va a subir. No sé si va a subir mañana. No importa aunque cuándo leas mañana- esto. Aunque mañana va a ser un día más complicado de lo que hubiese sido si Por la crisis política de si la todos, media claro. sanción se aplica. Pero ¿por qué? No tanto por la ley, es más, voy a arriesgar un poco más, no solo por el contenido de la ley, sino porque mi ley fijó un rumbo, está perfecto el rumbo que fijó para los agentes económicos. Ahora, ¿se puede implementar, se puede fijar el timón en ese rumbo? Hoy el mercado no lo tiene del todo claro. Bueno, vos fíjate que también en este marco de este viaje que hace el presidente Milei se suman a la comitiva, creo que son más de 20 empresarios, ¿no? Más Con de la idea- 30, más de Los que van a 50 Italia me también. decían. Ah, ya. más de 50 ya. Hoy me decían más de 50 Bueno, personas, sí. Lo pongo sobre la mesa porque el viaje de los empresarios tiene que ver también con las reuniones empresarias que están organizadas para el presidente Milei en los destinos en los que va a visitar. Ahora, es difícil también ir a vender la Argentina, porque de eso se trata, con este nivel de confrontación política institucional. Sí, definitivamente, porque además los inversores quieren claridad. Despierta enorme interés Milei. Se está hablando en países, me decía inversores hoy, se está hablando en países como, qué sé yo, desde Gran Bretaña o Reino Unido, Holanda, Finlandia, Suecia, de Argentina. No se habla tanto de Brasil o México como habitualmente ocurre. Eso es todo un capital que tiene Milei eventualmente para poder explorar. Sí. Ahora, se lo habla desde el lugar de Un fenómeno lo atractivo, raro, distinto. Claro, lo indescifrable hasta acá para muchos de ellos, lo atractivo de que hable en un plano de conversación que el mundo habla en términos económicos, pero que claro, después hay que llevarlo a la práctica, hay que ponerlo en funciones y hay que activarlo. Solo una cosa, acaba de publicar Carolina Píparo un tuit, me están estallando los celulares como a todos, respecto a una aclaración en cuanto a que el único voto negativo fue en un inciso, el inciso H del artículo 4º, compuesto por 8 incisos. Específicamente votamos en contra de una modificación propuesta por otro bloque sobre fideicomisos. Le decíamos templanza, utiliza la palabra Píparo, templanza
al gobierno para llevar tranquilidad a los argentinos que tan mal la pasan hace tanto tiempo. Y dice y agradece las invitaciones, el interés, pero esta vez no tengo más nada que agregar. Es decir, no va a hacer declaraciones públicas, Exacto, solo el me Twitter. corre. Pero está bien. Aclara que es un solo inciso. La mayoría votó en contra de 1 o 2 incisos, no más que eso. Si quieren poner la placa... Lo que pasa es que Ritondo se refirió a ella cuando hoy a la noche a través de un móvil Ritondo habló con varios medios y con nombre y apellido dijo: no entiendo lo de Carolina Píparo, que votó en contra, y habló en general. Bueno, ahora Píparo... Fíjate el tuit que dice: le decíamos templanza al gobierno, como si ella fuera parte de una de las coaliciones dialoguistas, no parte del gobierno, digamos. Ella fue en la lista que lo llevó a Milei. Hay algo que hay que subsanar, ¿no? Hay algo que hay que subsanar. Bueno, ella podría decir, todavía. Ella podría decir: yo soy la de la libertad del 2021. Porque de hecho mi banca la tengo por aquella elección, que fui con Esper. Después Esper volvió. Bueno, pero fue candidata a gobernadora de Milei, nada menos que por la provincia de Buenos Aires. Igual yo también acá uno empieza a hacer un poco de retrospectiva y a atar cabos. Vos fíjate que si realmente había vocación de aprobar o de que pase por diputados la ley, en el Senado no había, por lo menos yo no tenía información de que se estuviera tejiendo ningún tipo de diálogo preparatorio para la sesión. Lo anticipamos ayer, había que poner el prisma, si pasaba el filtro de diputados, cosa que ayer advertimos que era muy difícil, dijimos facultades delegadas no tiene los votos y efectivamente eso ocurrió. En el Senado, porque hay 33 de 37 que se construyen la mayoría, de 36 que ya obstruye una ley, 33 son del peronismo. Bueno, y ahí están cerrados en cuanto a la oposición al gobierno. Ahora, si no había trabajo en el Senado, ¿quiere decir que había vocación del gobierno, que sabía que iba a terminar sucediendo esto o que lo provocó en diputados? No lo sé. No, yo sabes que creo que no. Me parece un error catastrófico. No, además, ¿sabes por qué? Porque los tucumanos de Jaldo dieron el debate y aprobaron en general. O sea, desde el peronismo Jaldo y tucumano, Jalil un poco Jalil también se desmarcó un poco. Sí. Jalil que sigue en la gira con otros gobernadores, en donde está también el gobernador de San Juan, sin ir más lejos, Marcelo Orrego, también Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta. De hecho, Catamarca, Salta y San Juan conformaron hoy la Mesa del Cobre. La Mesa del Cobre. Ayer se había quedado como presidente de la Mesa del Litio Gustavo Sáenz. Todo esto en marco de una gira oficial que la tiene a Flavia Rollón como protagonista, que es la actual secretaria de Minería, que fue secretaria con el propio Sergio Massa, de Energía en ese caso, y efectivamente había sido ya ministra de Minería en la provincia de Salta junto a Gustavo Sáenz. Esta es la imagen de la foto en el exterior, insisto, en Bruselas, en Europa, buscando inversiones de la conformación de la Mesa del Litio. Con varios gobernadores, como ustedes verán, dialoguistas, más propios y algunos un poco más extraños, pero todos con espíritu de acompañar y respaldar, porque entre otras cuestiones la ley buscaba, la ley ómnibus, algunas atribuciones para que el Ejecutivo pueda hacer modificaciones en áreas sensibles como para que prolifere la inversión minera o para buscarle mejores comodidades a las propias provincias. Que algunos de ellos hoy los calificaron de traidores y de extorsionadores. Ahora, ¿cómo seguís la conversación después de eso, no? Está bien que en política no hay peleas eternas o casi no hay peleas o nada es personal, te dicen. Bueno, al menos un día van a tener que dejar pasar después de las cosas que se dijeron. Sí. Ahora también hay que tener en cuenta que no hay peor enemigo que los ex amigos, y peor enemigo que los amigos. Porque es cierto que como la vida misma, opositores están teniendo una actitud, digamos, más abierta y más generosa que, por ejemplo, Píparo, que más allá de lo que dice, la verdad es que ha tenido una actitud bastante cercana a la tradición, no solamente ahora. Hoy levantaron el paro los estatales en la provincia de Neuquén, que amenazaban con quedarse por tiempo indeterminado, vuelven el jueves. Hoy en Bariloche se dio un hecho políticamente no menor, que es que levantaron los manteros de la calle Mitre, y hay consenso respecto a eso. También son cosas que ahí tienen un haber, o en el haber el gobierno de Milei, que ha ido contra el cambio de época. Esta es la imagen de Bariloche y los manteros Mitre. ¿Se dan cuenta? En el medio de los comercios legales, como habitualmente ocurre en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente hay una decisión de avanzar del intendente flamante de la ciudad de Bariloche. Ahora, a esta